Oh santidad que todo lo escudriña, la sangre clama desde el polvo de la tierra. ¿Dónde está tu hermano? Pregunta la justicia, mientras el corazón es una sorda guerra. Pues Dios les bendiga, hermanos, tomen su lugar. Damos la gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único bueno, santo y digno de todo lo que hacemos. Nosotros nada más somos, decía un pastor, somos sus chalanes, somos sus ayudantes, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y qué hermoso, hermanos, es venir y escuchar doctrina. Ahorita que hablaban sobre el tema de la Biblia, el pastor decía, o la hermana decía, ¿no? que la palabra se defiende, convence por sí sola. Les platico así un testimonio en breve. Hay un hombre, aún vive, se llama César Vidal. Búsquelo, es un erudito de la Biblia. Él estudió griego y cuenta él que cuando terminó su carrera de su preparación de griego, no había que leer. Dice, pues ya aprendí griego y ahora qué leo. Y que ahí donde vivía, en Barcelona, porque es español, dice que se fue a una biblioteca y lo único que encontró en griego, ¿qué creen que fue? La Biblia, el Nuevo Testamento. Y dice, no, y yo cuando me metí y le dije a la chica, la encargada, oye, mira, quiero que me entregues todo lo que tengas en griego. Y que la muchacha empezó a buscar y dice, sí, tengo un libro. Espérame tantito, fue y buscó y le trajo un Nuevo Testamento. Dice que lo empezó a leer. Dice, no, hermanos, yo ya iba a la mitad de Hechos, ya estaba convertido. Nadie me predicó. El Señor, Él da su testimonio y claro, bueno, el Señor, sabemos que Él es soberano. Pero comparto este testimonio porque cuando alguien lee la Biblia, hermanos, no va a ser la misma persona. Entonces, este hombre se llama César Vidal. Si lo quiere buscar, tiene un canal en YouTube, en las redes sociales. Es un erudito en las escrituras, es un maestro. Yo tengo un par de libros de él, a veces los consulto por la opinión que él tiene. Él tiene una postura, a los que estudian la palabra, pues se dan cuenta que van a encontrar diferentes personas con diferentes opiniones, pero bueno, en lo personal para mí es uno de los que luego consulto. Y esto lo damos de testimonio para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre. Señor, gracias porque nos permites que nos reciban, Señor, en esta tu casa, tu iglesia, Señor, esta iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por tus escogidos, por tus salvos, Señor, aquellos que has llamado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Nos has tenido, Señor, en el hueco de tu mano y ahora, Padre, venimos delante de ti para que me ayudes a exponer tu palabra. Ayúdame, bendito Dios, porque tu palabra es eterna, Señor. Tú lo mismo lo dijiste, todo esto iba a pasar, todo esto iba a acontecer, pero tu palabra iba a permanecer, Señor. Ayúdame, Señor, a que tu palabra sea recibida en los corazones y haz de nosotros, Señor, personas sabias y entendidas para comprender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, tome su lugar, mis hermanos. Vamos a exponer la palabra de Dios. Yo quería venir y predicar lo que yo quería. Ya ve que a veces así luego uno es. Pero no nos dejan y eso es bueno. Sí, hermanos, eso es bueno porque a veces nuestro sentir humano sale a relucir. No, yo les voy a dar una palabra poderosa para que vean. No, aquí te alineas y predica esto, ¿verdad? Y eso es bueno, hermanos, eso es muy bueno porque el Señor nos hace entrar sin querer en el orden de Dios, ¿verdad? Y por ahí me comentaron que ustedes están estudiando el libro de Génesis, ¿es cierto? Sí, amén, gloria a Dios. Pues miren, vamos a ver, me dieron la oportunidad de compartir el capítulo 4 y es un libro, es una parte del libro de Génesis que tiene mucha información, mucha doctrina. Yo creo que nos haríamos aquí una semana compartiendo tema por tema, un punto.
por punto. Vamos a ver Génesis, voy a dar un breve resumen. Bueno, para empezar vamos a ver un poquito de contexto. Recuerde usted que Génesis forma parte de lo que se le conoce como el Pentateuco, ¿verdad? De los 5 libros. Génesis es el libro que narra la introducción, el inicio, la creación de todo lo que existe. Génesis se escribe en el tiempo en el que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Casi todos los libros se escriben por una causa o una razón. En este caso, Génesis se escribe para un grupo en especial, se escribe para el pueblo de Israel. Se escribe con el único fin y propósito de que el pueblo de Israel supiera quién era el Dios que los había sacado de Egipto y quiénes eran ellos. Por esta causa, porque en el tiempo de que Moisés, usado por Dios, saca al pueblo de Israel, recuerde usted que el pueblo de Israel en ese tiempo no tenía ley, no tenían una base, un fundamento. Todo lo que sabían se lo habían transmitido a través de los padres, de los hijos, los nietos. Se le conoce como la tradición oral. Se iba contando de persona en persona. Entonces llegan al monte a donde Moisés sube, y ahí Dios le da con detalle todo lo que es el libro de Génesis. Génesis es un libro muy interesante, ¿verdad? Porque Génesis, bueno, al menos yo voy a dar un breve resumen, que ustedes creo que ya lo han visto. Génesis explica detalladamente el origen de todo y argumenta acerca de la existencia de Dios. Esa frase cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién me manda? Si me preguntan, ¿qué les voy a decir? Dice la Escritura que Dios les dijo, pues el yo soy. El que es, el que existe. Ahí el nombre de Dios para algunos es un misterio, para algunos es algo tan sagrado que no se puede pronunciar como los judíos. Pero en este punto Génesis se escribe para que el pueblo de Israel supiera quién era el Dios que los había sacado, ¿verdad? Vemos en un panorama general, Génesis 1 muestra a Dios como el creador. Ahí en el capítulo 2 muestra a Dios como el legislador. Algunos dicen, no, es que Dios vino a poner las leyes hasta Moisés, y no es cierto, hermanos. Dios puso leyes desde el principio, desde el capítulo 2, cuando Dios le dijo a Adán, ¿sabes qué? Dice, de ese árbol no vas a ¿qué? A comer. Ahí ya le había puesto una regla. Dice, y aquí vas a trabajar. Yo he escuchado gente que se arrepiente y bueno, dice, yo no sé por qué Adán pecó. Dice, si no hubiera pecado ahorita estuviéramos en el paraíso disfrutando, y no, dice, ni trabajaríamos. ¿Y qué cree? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Vas a cuidar y vas a resguardar este lugar. Dios puso a Adán a trabajar. Hay muchos hermanos no queremos trabajar, pues ahí está. En Génesis 3 Dios es mostrado como juez. Cuando Adán y Eva pecan, Dios empieza a establecer, ahí les trajo la condena. ¿Qué le dijo a la mujer? Tus dolores de parto van a aumentar y tu marido se enseñoreará. ¿Qué le dijo a la serpiente? Maldita serás. ¿Qué le dijo al hombre? Con el sudor de tu rostro, por tu causa la tierra será maldita. Y ahí vemos a Dios como juez. En un resumen grande, así lo vemos, ¿verdad? También vemos que Génesis muestra al hombre, esto lo vemos en Génesis 2, como creación de Dios. En Génesis 3, si estás anotando, el hombre se escribe o se presenta como rebelde. En Génesis 3:24, el hombre se ve como separado de Dios. Y en Génesis 4, que es lo que ahorita vamos a ver, anótalo si quieres, el hombre como malvado. Como malvado. Ahí se empieza a ver los resultados. Anótalo, hermano. En Génesis capítulo 4 vamos a ver el resultado y las consecuencias del pecado. Vamos a ver la maldad del hombre.
Y es con lo que hasta el día de hoy me sorprendió, hermanos. Sí me gustó que me pusieran en regla y me pusieran a estudiar este capítulo, porque, hermanos, realmente se ve la maldad del hombre. Porque aquí en este capítulo vamos a ver que Caín mató a su hermano. Pregúntale al que está a tu lado: ¿te atreverías a matar a tu hermano o a tu hermana? Dile al que está a tu lado: Caín lo hizo. Sí, hermanos, la maldad del ser humano. Bueno, vamos al capítulo 1. No lo vamos a leer como luego acostumbramos, vamos a leerlo y luego lo explicamos. Vamos a avanzarle de una vez desde el principio. Dice aquí la escritura que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Jehová y adquirido varón. Una de las palabras muy repetidas que se encuentran en Génesis es esta palabra que es la de conocer. Y esta palabra de conocer usted la va a ver en Adán. En otros versos más adelante dice: y Adán conoció a su mujer. Vamos a ver que Caín también conoció a su esposa, y no estoy tan seguro, pero creo que se llama Lamec, el último. Y también dice: y Lamec conoció a su mujer. Esta palabra de conocer se refiere, hermanos, yo espero que usted sea un poquito con un criterio amplio, de mente un poquito abierta para recibir esta palabra, porque esta palabra tiene que ver con las relaciones sexuales. Esta palabra de conocer significa o da a entender que Adán tuvo intimidad de matrimonio con su esposa. Y dice en el verso 1: y conoció Adán a su mujer. Es ilógico pensar: ¿a poco no la conocía? Se la volvieron a presentar para que se casaran. No, no se refiere a eso. Se refiere a la relación íntima que Adán tuvo con su mujer Eva. Y este punto a veces se trata mucho cuando unos jóvenes se quieren casar, cuando se dan pláticas prematrimoniales. Yo nunca he dado una plática prematrimonial, pero he tenido en mis manos el material, ¿verdad? Para darle a un matrimonio, bueno, a unos próximos a casarse, ¿no? Y si hablan de estos temas. Y entonces aquí vemos que Adán conoce a su mujer. Y aquí hay un dato interesante, hermanos, porque Eva da una exclamación y dice: y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Está en el verso 1. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta que aquí hay un punto, dos puntos a tratar. Es muy probable, hermanos, que tanto Eva como Adán sabían una promesa. Nuestro Dios siempre ha plasmado en la Escritura, desde el inicio, desde el Génesis, todas sus promesas. Y esta promesa, creo que una vez se la compartimos aquí, se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15, que se le conoce como el protoevangelio o el primer evangelio. Y dice: y pondré enemistad. A ver, léalo usted. Amén. Este se le conoce como el protoevangelio. Si quiere anotarlo, Génesis capítulo 3, verso 15, es el primer evangelio que se da a conocer desde el principio. Y esta es la promesa de salvación. Cuando Adán y Eva habían pecado, cometieron el error, se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio pena y que sabían que ya no había vuelta atrás, el Señor le dice en maldición y a la vez en promesa a nosotros, que de su simiente de la mujer iba a nacer alguien que iba a venir a reparar las cosas que habían sucedido. Entonces, por eso Eva, la mayoría de los eruditos dicen que Eva exclamó esto y dice: he adquirido varón. Probablemente Eva pensaba que de ella, ¿verdad?, iban a hacer luego iba a venir a darle solución, y probablemente era Caín. Y con esto, hermanos, yo les quiero decir que hay una doctrina o una teoría, o por ahí anda vagando, no sé si usted lo ha escuchado, que
dicen que cuando la serpiente tentó a Eva, por ahí una doctrina, dicen que Eva y la serpiente tuvieron relaciones sexuales y por eso nació Caín. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo habían escuchado? ¿Alguien por allá había escuchado esto que les estoy diciendo? Hay un cierto sector de cristianos que tienen esa ideología, ese pensamiento. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué piensan de esa manera. Porque allá en la primer carta de Juan, vamos todos a Juan, en la primer carta de Juan, capítulo 3, verso 12, habla acerca mencionan aquí a Caín. Está hablando acerca del amor, la primera carta de Juan, y en el capítulo 3, verso 12, dice desde el verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego el 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Algunas traducciones, no sé si alguien tiene la traducción lenguaje actual, esa Biblia dice así muy directamente, era hijo del diablo. No sé si lo puedan tener. Como hijo del diablo. Y ya de ahí dijeron, no, sí era hijo del diablo. No, sí, ahí sí tuvieron algo que ver. Yo he estado ahí en la escuela y luego estamos explicando de un tema y les pregunto, hermanos, ¿tienen alguna duda? Pues yo esperando que me pregunten sobre el tema que estamos dando. Sí, hermano, yo tengo una duda. Dígame. Oiga, hermano, ¿es cierto que la serpiente se metió con Eva y que por eso nació Caín? Déjeme decirle que no. No. La Biblia es muy clara. Regresemos a Génesis capítulo 4. Por eso explicamos desde el verso 1 que Caín era hijo de ¿quién? De Adán. Porque Adán conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, hermanos, en la Biblia usted va a encontrar algunas frases como títulos como hijo del diablo o del maligno. Pero ¿qué significa esta frase? Esta frase significa que ambas frases apuntan a una persona con una falsa adoración. Esto lo vemos en Juan capítulo 8, verso 44, y todo el capítulo 8, nuestro Señor Jesús tiene una confrontación con los judíos, con los fariseos, y nuestro Señor Jesús les dice que ellos son hijos del diablo, vuestro padre el diablo. ¿Sí dice así? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A ver, léalo. Amén. ¿Por qué se le dijo que Caín era hijo del diablo? No porque fuera su hijo de sangre o porque tuvieran un parentesco físico, sino porque tenían algo en común, eran mentirosos, eran homicidas los dos. A las personas que en la Biblia se le conoce como los hijos del diablo, hermanos, son aquellos que son falsos adoradores. Al menos en la Biblia encontramos a tres personajes. Déjeme lo busco. A tres personajes que se le conocen como hijos del diablo. Permítame tantito. Bueno, el primero es Caín. El segundo es Balaam.
y el tercero es Core. Estos hombres aparentaban ser hombres que creían y seguían a Dios, y ambos eran rebeldes, eran ambiciosos. Caín era un falso adorador, Balaam era un falso adorador. ¿Alguien sabe quién era Balaam? Era un falso profeta, que lo contrataron, creo que está en Números 14, ahí lo va a encontrar. Lo contrataron, le iban a pagar para maldecir al pueblo de Israel. Esto me recuerda mucho a los pastores o a los predicadores que vienen a predicar por una cantidad, por un dinero, por una ofrenda. Hace años conocimos a un hermano que no sé cómo fue a dar ahí a la escuela y nos dio una muy buena conferencia. Hablaba acerca de la ideología de género, del progresismo, del marxismo, unos temas bien interesantes. A mí me llamó mucho la atención y yo en mi corazón dije, este hombre lo voy a llevar a mi iglesia y voy a hacer un evento, hasta me lo imaginaba, que vengan los pastores y escuchen y todo. Ya cuando hasta me acerqué, la gente se le amontonó, hermanos. Yo alcancé a decir, hermano, deme su número, por favor. Ya me dio su número, le marqué y le digo, pastor, hermano, ¿sabe qué? Pues nos gustaría que nos visite. Sí, hermano, con gusto, amén, gloria a Dios, aleluya y todo. Y ya cuando habíamos puesto fecha y lugar, le pedimos, oiga, hermano, ¿y cuánto se gasta usted de venir de allá para acá? Dice, bueno, como tú escuchaste en la conferencia, esta conferencia mínima, yo vine de amigos por Fer, pero mínimo yo les cobro de a 200 pesos por persona, y mínimo voy por unas 500 que tú me juntes. Aparte, pues necesito que me hospedes en un hotel, y pues vengo con mi esposa, con mis hijos, y pues ellos son un poco delicados, comen puro chicken, ¿cómo dicen los? Chicken nuggets, y pues vamos a un restaurante. Y le dije, ya lo dejé escuchar, y yo así, todos mis planes se me fueron para abajo, y no, pues no vamos a completar. Bueno, hermano, pues déjeme platico con los hermanos, le tuve que ir medio inventar algo. Ya después le hablamos, jamás le volví a hablar, hermanos, porque sus expectativas fueron mayores. Él venía por una cantidad que nosotros no íbamos, teníamos que hacer como 10 eventos para juntarle lo que él nos estaba pidiendo. Y este es un tipo Balaam, alguien que viene por dinero, es un falso adorador, ese es un hijo del diablo, hermanos. Y al igual que Caín y Coré, ¿se acuerdan de Coré? También está en el libro de Números, no me acuerdo del capítulo, a ver si el pastor nos ayuda a buscar en qué capítulos viene la historia de Coré. Pero Coré, hermanos, es un hombre que un día se levantó en contra de Moisés y de Aarón. Quiso dividir. Hermanos, Dios nos guarde de dividir hoy la iglesia. Iglesia Elim, guárdate, no seas causante. Algún varón, alguna hermana quiera venir y darle un golpe de estado al pastor y digan, a ver, ¿quién lo puso a él? Si nosotros somos los que iniciamos, mi abuelito fue el que dio el terreno y a nosotros nos corresponde. Y a ver, eso fue la actitud de Coré, hermanos. La Biblia dice que se atrevió a retar a Moisés y les dijeron, a ver, vamos a ver de dónde desciende fuego. ¿Y qué creen que pasó? Dice la escritura que la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol. Esas son las características, o al menos los 3 personajes que yo encontré, que se consideran del maligno o hijos del diablo. ¿Quiénes son? Caín, Balaam y Coré. Cuidado, hermanos, cuidémonos que en nuestra congregación no se levante alguien con esa actitud, porque eso no es del Señor. Y continuamos en Génesis. Génesis capítulo 2, capítulo 4 dice que nacen, el primer hijo, ¿quién era? Caín. Y luego viene Abel. Bueno, se me olvidó un dato aquí interesante de Caín, porque el nombre de Caín, aparte de que después fue descrito como hijo del diablo, del maligno,
Caín, su nombre significa adquirido, como un premio. Entonces, era el primogénito. Algo interesante, hermanos, Caín era el primer bebé que nacía en la tierra. Es como el primer niño cuando nace, ¿verdad? ¿Quién es el primer nieto? A veces preguntan, ¿quién es el primer nieto? Y el primero es el que le ponen todas las atenciones, el primogénito. Yo seguro estoy que por aquí hay alguien, está el primer nieto, el primer hijo, y es el conce, es el que lo dejan levantar hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Y más o menos así era Caín. Entonces nace este hombre, este varón, y dice en el verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí hay puntos importantes, hermanos, porque el nombre de Abel tiene un significado, y Abel significa aliento, vapor, significa soplo, significa vanidad. Algunos estudiosos dicen que es muy probable que este nombre le pusieron a Adán y Eva, a su hijo, por la maldición divina, o sea, de que en algún momento cada uno de ellos iba a morir. Es vanidad. Es la misma palabra que se utiliza en el libro de Eclesiastés. ¿Cómo empieza el libro de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces el nombre de Abel, eso es lo que significa. Probablemente Adán y Eva eran conscientes que después de que ellos habían pecado, sus días estaban contados en la tierra. Es interesante saber cuántos años vivió Adán. 900, ¿qué? 40 y tantos. Yo creo que el que le ganó fue Matusalén. ¿Se imaginan que una persona viva todos esos años, 900 años? Y aún y conociendo o sabiendo que iba a vivir todos esos años, algún día iba a morir. Y vaya, más adelante vemos que Abel fallece, sus días fueron cortados. Es interesante, hermanos, porque vemos que en los primeros dos versos, tanto como Caín y Abel eran hermanos. Ambos en 2 versos nos dicen a qué se dedicaban. Abel se dice que es una tipología de Cristo, porque Abel era ¿qué? Pastor de ovejas. La Biblia nos enseña que Jesús es el buen pastor. Abel, en el transcurso del capítulo usted va a ver que Abel fue menospreciado, nuestro Señor Jesús fue rechazado. ¿Qué dice la carta, el Evangelio de Juan? Es el capítulo 1, no sé si es el verso 11 o 12, donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Abel lo mataron, y hace rato en los cantos, en las alabanzas, nos recordaron la hora redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tuvo que morir por nosotros. Entonces vemos aquí verso 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Hermanos, es muy probable que tanto Adán y Eva, Caín y Abel, sabían de lo que había ocurrido en el huerto del Edén. La escritura dice por ahí de Génesis capítulo 3, Génesis 3, 19, en el 20, dice que Jehová tuvo que hacerles túnicas con pieles, ¿para qué? Para cubrir su desnudez. Hay un dato interesante ahí en Génesis, donde dice que cuando sus ojos fueron abiertos, descubrieron su desnudez y les dio pena. Entonces algunos piensan, la mayoría de los eruditos piensan, que tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber una ofrenda, tuvo que haber un holocausto para que ellos fueran cubiertos de sus vergüenzas.
Entonces, el verso 4 y el verso 5 se piensa que tanto Caín como Abel eran ya adultos y tenían que llevar una ofrenda. Escuche esto, tenían que llevar una ofrenda a Jehová. Y ellos llevaron lo que a lo que se dedicaban. La Biblia dice que Abel era ¿qué? Pastor, y Caín era agricultor, se dedicaba a la tierra. Vemos en el verso 4 que es muy enfático lo que dice de Abel, que Abel llevó de los primogénitos de las ovejas, y no solamente llevó de los primeros, llevó de lo mejor, dice de lo más gordo. No, por eso mi esposa dice, te voy a llevar a la iglesia porque tú estás medio gordito, dice, para que seas de lo que el Señor se ha ofrendado para él. Bueno, aquí vemos, hermanos, que Abel llevó de lo mejor. Aquí hay algo para nosotros. ¿En qué nos sirve esta enseñanza? Cuando vengas a la casa de Dios, cuando te toque cooperar, cuando se pida dar algo, dile al que está a tu lado, da de lo mejor. Da de lo mejor. ¿Y por qué nos enseña la Biblia a dar de lo mejor? Dice la Biblia en el verso 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hermanos, la aprobación de Dios por la ofrenda de ellos fue que Dios calificó con la mirada lo que ellos habían llevado. Todos llegamos a la conclusión que Caín, el error de Caín, no es que haya llevado frutas, legumbres. El detalle de Caín fue que Caín llevó lo que él quiso, lo que él tomó. La Biblia es muy enfática, dice, Abel llevó de los primeros y de lo más gordo, o sea, de lo mejor. Probablemente Caín llevó, me llevo esto. La Biblia no dice que Caín llevó de las primeras cosechas. En Levítico, déjame ver, por aquí lo anoté. En Levítico, creo que es capítulo 2, donde la Biblia aprueba que Dios sí recibe de ofrendas el fruto de la tierra. Aquí el problema fue que Caín trajo lo que quiso. Trajo, alá y se va. Y miren, hermanos, déjenme decirle que en la iglesia sucede igual. ¿Cuántos de ustedes acostumbran venir, tener convivencia, coinonía y traen comida? Mire, le voy a platicar un caso hace muchos años allá en la congregación. El último domingo de cada mes acostumbramos a llevar algo para convivir. Y un día se dijo, vamos a tomar la cena, y pues el pastor de aquel tiempo nos incitó, nos motivó a que pues lleváramos pues algo bueno, bonito, no sabroso para convivir. Siempre en las iglesias hay alguien, yo creo que aquí no hay, allá sí, en Yeshua sí hay. Sí hay hermanas así que son medias especiales, ¿no? Y esta hermanita, así como, yo creo que tenía sus gallinitas y todo, así como las gallinas pusieron los huevitos, así los metió al pocillo, no los lavó, llevaba como 6, y así se los llevó, hermano. Y cuando fue la hora de orar por los alimentos, el pastor hizo algo muy solemne, pusieron las mesas, y el pastor, Padre, te damos gracias por los alimentos, bendice la economía, las manos, todos así bien solemnes. Hasta algunos hermanos, imagínense la escena, pusieron su ofrenda, su comida, estaban así. Algunos hasta nos estaba haciendo casi llorar el pastor por su oración, y pusimos ahí la comida, y entonces pásense a servir. Hermanos, créanme que nadie tocó su comida, porque
A mí sí me gustan los huevos hervidos. Además, si un día me invitan a comer, hagan unos huevos hervidos con limón y sal. Saben bien ricos. No, hermano, esta hermana ni siquiera los peló. Así bien sucios los puso. Es más, había hermanos que, ay, mira, ay, papá, ay, ¿quién los trajo? Algo feo, hermanos. Se ve que la hermana, así como Caín, lo que encontró, se llevó. Alá y se va. Y es muy probable que Caín hizo lo mismo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes cosechamos en esta zona? ¿No escogemos el maicito? ¿No apartamos el podridito, el llenito? Hasta en Otomí hay unos que le dicen los chinjonguis, o solamente allá en mi pueblo así les dicen. Los maicitos chiquitos, ¿no? Los chinjonguis. Ajá. Hasta luego ahí bromeamos. Mira, este maicito se parece a ti, ¿verdad? No, pues ahí. y escogemos la mazorca. Y yo he ido a congregaciones a donde los hermanos traen la primicia. ¿Cómo se vería usted llegando con esos maicitos? Ay, para que el pastor se los dé a sus pollos. Sus chinjonguis, ¿eh? No, hermanos, traiga lo mejor, aunque sea del fruto de la tierra. Dile al que está a tu lado, trae lo mejor. No seamos como Caín, ¿verdad? Y aquí el punto, hermanos, es que la Biblia dice que Dios vio con agrado. El problema fue para Caín. El problema fue para Caín, porque Dios miró, aprobó. No encuentro, es que no pude imprimir, pero aquí hay una palabra en el griego, hermanos, que significa mirad con admiración. Aquí este verso, aquí donde dice en el verso 4, y miró Jehová con agrado. Si usted ahí tiene la oportunidad de ir al hebreo, a donde como se escribe esta palabra, esa palabra significa miró con admiración, miró hasta con espasmo, así. ¿Cómo haber sido la ofrenda de Abel que sorprendió a Dios? Y ha de haber visto la de Caín. Ay, ese Caín trajo lo que quiso. Hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, yo recuerdo que una vez un pastor nos dio una prédica acerca de la vestimenta. Allá en primera de Timoteo, capítulo 3, cuando dan los parámetros de los pastores y de las mujeres, dice que la mujer debe de vestirse con decoro. Un pastor hasta nos incitó a decir, hermanos, véngase bien arreglado, porque va a tener un encuentro con su Señor, con su Salvador. Y nos hacía referente, ¿cuántos de ustedes han ido a una entrevista de trabajo? ¿A poco se van en pijama? ¿Se van en pants? ¿Con chanclas? Yo me quería traer mis tenis y dice, no, te vas con zapatos, porque vas a predicar. Sí, está bien. Sí, hermano, luego a veces es más cómodo traer tenis. A mí me gustan los tenis. Sí, cierto, vas a tener un encuentro, vas a predicar. Hace rato la hermanita Anita nos decía que cuando se lee la palabra de Dios, el autor de la Biblia está presente. Está presente. Imagínese presentarse delante de Dios todo chamagoso ahí. Se levantó a las 11:59 y así se vino. Ay, es que me voy a bañar apenas. Un pastor nos dijo, báñese el sábado para que venga limpio el día domingo. Preséntese bien delante de Dios. Y eso fue lo que Jehová hizo con Abel. Miró, lo observó. Y si usted lo invito a que ahí en algunas Biblias ya traen su teléfono ahí para buscarle en el hebreo original. Esa palabra significa que miró con admiración. Ajá. Fue la aprobación de Dios. A veces con la pura mirada. Mi esposa es una de las que luego me reclama, ay, ¿cómo me miraste? ¿Verdad? La mirada luego dice mucho, ¿verdad? No es que ¿cómo me miraste? Pues yo te vi bien. No, tú me viste. Así son las hermanas, ¿verdad? Bueno, dice, pues no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice el verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás feliz? ¿Estás contento?
Dile, avísale a tu cara, porque a veces nuestra cara no. Y sí, hermanos, mira, hay varios versos por mencionar. Proverbios 27:19 dice: como el rostro en el agua es como el rostro en el agua es el reflejo del rostro, así el hombre se refleja en el corazón del hombre. Proverbios 15:13: el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro, mas el dolor del corazón el espíritu abate. Nehemías 2:2. ¿Alguien se sabe la historia de Nehemías? Dice que Nehemías, cuando recibió la mala noticia cómo estaban en su pueblo, él era copero del rey, dice que su semblante se puso mal, y hasta el rey le dijo: ¿qué tienes? Nada. Así como algunos de ustedes, nada. Y nuestro semblante se refleja ¿en dónde? En el rostro. Voltea a ver al que está a tu lado y vele su rostro. En nuestro rostro se refleja nuestra actitud, si venimos tristes, si venimos alegres, si venimos preocupados. ¿Qué te pasa? Nada, ¿verdad? Saco una foto para el Face y como que estoy distraído, así como que, para que todos le den like. Ay, ¿qué tienes? Porque se ve en nuestro semblante. Y dice la Biblia que Dios le preguntó a Caín: ¿qué tienes? ¿Por qué decayó tu semblante? Ustedes que están estudiando Génesis, usted va a estudiar y se va a dar cuenta que las palabras originales deducen que Caín dice que se puso rojo. Algunas traducciones, algunos comentarios dicen que Caín se calentó, así como que así bien enojado, ¿no? Y sabe que, hermanos, los celos de Caín se dan mucho en la congregación, en las congregaciones, en los grupos de alabanza, el que predica. Cuando nos ponen a hacer algo, yo lo hice mejor. Y cuando alguien lo hace mejor que tú, se enojan. No deben de existir, se le conocen como celos ministeriales. No deben de existir los celos ministeriales. Eso se da mucho en los grupos, en los músicos, en los que predican, en las panderistas. Yo conozco una iglesia que tiene 2 grupos de panderistas y están peleadas, no digo nombres porque sí la conocen. Eso está mal, hermanos, de verdad. Eso está mal, no debe de haber celos. Si tú estás enojada con tus hermanas o tus hermanos por su ministerio, déjame decirte que te pareces a Caín. Nos podemos parecer a Caín. Ay, ese pastor, a mí me gusta convivir con los pastores y escucharlos predicar. Yo también aprendo. Y hay hermanos que dicen: ay, ese hermano, ¿por qué lo invitaron? Yo espero que no digan esto de mí, ¿va? Pero no debe de haber celos, hermanos. Todos aprendemos de todos. Ahorita que la hermana que estaba predicando, sí, ya se me habían olvidado lo de los concilios. Sí, cierto, hermanos. Y uno aprende. Y gloria a Dios, porque hay alguien que te enseña. Y tú y yo no debemos de sentir celos. Ay, porque ahora la hermana Luisa va a predicar. Yo cuántas veces le he dicho al pastor que me ponga a mí, no me pone. No deben de existir los celos, hermanos, porque dice la Escritura en el verso 6: ¿por qué ha decaído ¿por qué te has ensañado? Este ensañado es lo que les digo, lo que se entiende, así como que el rostro se le puso rojo. Algunas traducciones y comentarios dicen: se calentó. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y Dios le vuelve a decir: si bien hicieres, se está refiriendo a su ofrenda, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido o reconocido? Dice: y si no hicieres bien, Dios nos da siempre nos advierte, hermano, siempre nos advierte. Y la advertencia de Dios hacia Caín le dice: ojo, anótalo, esto sí anótalo. Génesis capítulo 4 verso 7 es la primera vez que se menciona dentro de toda la Biblia la palabra pecado. A partir de ahí todo es pecado. Bueno, no todo, pero hay mucha mención del pecado. Pero Génesis capítulo 4 verso 7 es la primera vez que en la Biblia y en la historia se menciona la palabra pecado. Y Dios le dice: ¿cómo es el pecado? El pecado está a la puerta.
con todo esto a ti será su deseo y tú le enseñorearás de él. En otras palabras, Dios le está diciendo a Caín, ¿sabes qué? Del lado de la puerta el pecado es como una bestia, te está esperando. Y si tú cruzas esa línea, el pecado te va a atrapar. Y tú le vas a conceder todos tus deseos. Así es el pecado, hermanos. Cuidémonos del pecado. El Señor siempre nos advierte, hermanos. Hace años yo escuché una predicación de ser mansos y humildes de corazón, de ser pacificadores. Yo recuerdo que estábamos en Ciudad Neza. Por un año nos fuimos a vivir allá. El pastor iba y daba servicio, y ese día la predicación se trató de eso. Y yo estaba en la predicación, sí, amén, gloria a Dios. Estábamos bien contentos, hermanos. Y el servicio fue en la tarde. Yo tomé una combi para el metro Pantitlán, y curiosamente me subí y eran puros hombres. Ahí íbamos sentados. Y en eso, hermanos, una combi que pasa y casi le pega a la combi de donde yo iba. Y la combi se hizo así bien feo. Y todos nos dimos cuenta que el que tuvo la culpa fue el que nos iba a pegar. Y entonces unos, ahora sí como dijeran ahí, se calentaron los ánimos. Y los que estaban ahí, no, síguelo, ahorita lo bajamos, ¿verdad? Y así todavía así como que, ay, Diosito. No, si te dicen algo le atoramos, ¿sí o no, compa? Y iba ahí, sí. Y yo acababa de escuchar la palabra, hermanos, que seamos pacificadores. Y ya me estaba yo ahí involucrando, y si se armaban yo también le iba a entrar. Por eso les digo, la palabra, hermanos, siempre nos advierte. Y aquí Dios le está advirtiendo a Caín: hey, Caín, si cruzas la línea del otro lado, el pecado está como una bestia y vas a hacer lo que él te diga. Verso 8: y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Lo mató. ¿Por qué Caín es un asesino? El tipo de asesinato que Caín hizo, anótalo, se le conoce como asesinato o crimen doloso. Anótalo, se le conoce como crimen doloso. ¿Por qué? Porque fue premeditado, fue planeado. La Biblia en Génesis es un libro que narra aproximadamente más de 1000 años de historia, y Génesis 4 es un resumen de lo que ocurrió. La Biblia no nos da detalle, no nos dice cuánto tiempo pasó, no nos dice con exactitud, pero sí nos deja ver que Caín planeó matar a su hermano. Cuando uno peca, hermanos, uno de los pecados, o de los pecados del cual el ser humano va a sufrir consecuencias graves, es cuando lo planeas. Es cuando el joven, voy a poner de ejemplo un joven que está en el grupo de jóvenes y dice: voy a ir a tomar, me voy a emborrachar, voy a fumar, le voy a decir a mi mamá que tengo un trabajo de la prepa, y le voy a decir al pastor que no voy a ir. Es cuando lo planeas, es cuando lo premeditas. O es como el hermano adulto que dice: me voy a ver con otra mujer, le digo a mi esposa que voy a ir a vender algo y que me encontré a los amigos. Es cuando lo premeditas, es cuando lo planeas, es cuando planeas pecar. Mira, hermanos, todos somos tentados, todos vivimos tentaciones, y no es lo mismo que caigas en la tentación a que tú vayas y planes y peques. No es lo mismo. Caín fue sentenciado y fue condenado porque él lo planeó, lo premeditó. Y le dijo a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el verso 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Hermanos, el pecado, dile al que está a tu lado, el pecado te va a hacer arrogante. ¿Qué fue lo que pasó con Adán, su papá, cuando pecaron? Adán, ¿dónde estás?
Fíjate, hermano, la gracia del Señor. El Señor siempre nos busca cuando pecamos. No importa lo que hagas, y si estás vivo el Señor te va a buscar. La regaste, el Señor te va a buscar. Damos la gracia, como hace rato lo cantábamos, la gracia salvadora. Cuando Adán peca, Jehová fue y buscó a Adán. Adán nunca buscó a Dios. Dice la Biblia que se escondió. Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? Nos escondemos. Empezamos a faltar a la iglesia. Ya no venimos. Y el hermano dice, ¿y la hermana? ¿Alguien ha visto a la hermanita? ¿Alguien ha visto al hermano? Ya no están. Y vemos una vez más cómo Dios busca a Caín. Y el pecado nos vuelve arrogantes, hermanos. Dice la escritura que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te dijo? Cuando le dices que tuve miedo y estaba desnudo, ¿quién te dijo? La mujer que tú me diste. ¿Cómo responde Caín? Con arrogancia. ¿Quién sabe? ¿Acaso yo soy la niñera de mi hermano? ¿Cuántas veces respondemos así? Como hijos. Yo a veces le digo a mi hija, fíjate cómo respondes. Le preguntan, oye, ¿la escoba? ¿Quién sabe? Búscala, yo no la necesito. ¿Sí o no? Así responden nuestros hijos. Así responden, aún de adultos. Yo le he respondido a veces así a mi esposa. ¿Quién sabe? Tú lo vas a ocupar. Es una pregunta, la forma en la que respondemos. Dice el 10, y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La Biblia no dice cómo lo mató. No sabemos si le dio una pedrada, agarró la quijada de un burro como Sansón, si agarró una espada. No, la Biblia no dice, pero sí lo lastimó. Su sangre fue derramada. Y vaya, hermanos, si uno observa la maldición que Dios le dio a Adán, no se compara con la maldición que Dios le dio a Caín. ¿Cuál fue la maldición que Dios le dio a Adán? ¿Cuál fue? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. En los versos anteriores dice, por tu causa la tierra producirá cardos y espinos. La maldición fue que de ahora en adelante Adán, para comer del fruto de la tierra, le iba a costar. Pero la maldición de Caín fue mayor, porque le dijo, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Por lo menos a Adán, la tierra hoy le iba a producir cardos y espinos. Con Caín no le iba a dar nada. La tierra se volvió estéril para Caín. Dice, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Quiero que observen el texto, el 13 y el 14, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera me hallare me matará. Todavía se hizo el digno, hermanos. No se arrepintió por su hermano. No se arrepintió por su hermano. No le dolió la muerte de su hermano, le dolió el castigo que iba a recibir. Y eso es lo más triste, hermanos, que el ser humano, la naturaleza pecaminosa es evidente. Nos debe de doler lo que hicimos, no lo que nos toca de castigo. Este es el error de Caín. Por eso dicen que Caín era hijo de él, maligno. Es como cuando le pégame, ni me duele. Cuando a los hijos los corrigen, o el esposo o la esposa, no sé, los problemas. El pecado, hermano, nos vuelve orgullosos, arrogantes, soberbios, altivos. Esas fueron las cosas que
por la causa arrojaron a Satanás del cielo, por tu altivez. Se me van mucho las citas, pero creo que es en Isaías o en Ezequiel cuando dice: yo subiré, me sentaré en el trono, seré como el Altísimo, altivo, soberbio. Y eso es lo que hace el pecado, hermanos. Cuidémonos, porque el pecado nos va a zarandear de la misma forma como fue zarandeado Caín. Dice el verso 13: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y una vez más, en el verso 15 dice: y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Una vez más, aquí vemos la gracia de Dios. ¿Caín merecía morir? Sí. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte. En Romanos capítulo 1, verso 18 al 32, da toda una lista de pecados. Y en el verso 32 dice: de los tales, de los que practican estas cosas, son dignos de muerte. Mas sin embargo vemos que Dios en su gracia tuvo que resguardar a Caín, porque la Biblia dice más adelante que Adán tuvo más hijos con Eva. Imagínense cuando alguien comete un homicidio, hermanos, cuando alguien comete un homicidio, es algo que nunca se va a olvidar. Y la gente de generación en generación va a contar la historia. No, yo tuve un tío que lo mataron, lo mató el vecino. Apenas en San José del Sitio falleció, no voy a dar el nombre, falleció un señor ya muy grande. Y cuando nos enteramos de la noticia, nos dijeron: no, ese señor mató a tal persona y se tuvo que ir. Y la gente que lo conoció sabe que ese señor fue un homicida. Ahora imagínense ustedes no creen que los hijos de Adán no iban a contar: oye, Caín mató a nuestro hermano Abel, el segundo hermano de nosotros. Probable, la Biblia no lo dice, pero es muy probable. Por eso Dios dice que puso una marca. Nadie sabe la Biblia. Yo le estuve investigando, dije: te voy a llegar algo así bien picudo a Elim, les voy a decir, les voy a dar la señal. Y no, pues no encontré nada, hermanos. La Biblia no dice que no, pero algo le puso el Señor para que no mataran a Caín, porque a Caín es muy probable que lo iban a matar sus hermanos. Imagínate que mataran a uno de tus hermanos y supieras quién lo hizo. No te ibas así como dice mató a mi hermano, así ni lo saluden. Como dice un dicho común, la sangre llama, hermanos. Entonces Caín tuvo que recibir gracia y misericordia de Jehová, porque sus hermanos era muy probable que lo iban a matar. Y Jehová resguardó la vida de Caín. Y aquí vemos, hermanos, un dato interesante: que el pecado de Caín, Caín nunca se arrepintió de lo que hizo, se alejó. En el verso 16, ¿qué dice? Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y aquí dice el verso 17: y conoció, ya vimos esa palabrita que vimos al principio, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Y Enoc le nació Irad, y ahí vienen las generaciones. Irad engendró a Mejahuel, y Mejahuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí, ¿qué pasó con él? 2 mujeres. El nombre de una fue ¿qué? Ada, y el nombre de la otra Sila. Fíjense, hermanos, cómo el pecado va a traer una degeneración, ahora sí, a tus generaciones. Cuando no hay arrepentimiento, vamos a afectar a nuestras generaciones. Y vamos a ver
que los descendientes de los hijos de Caín se iban a volver peor que él. Fíjense qué dice el 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal, Caín artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal, Caín, fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Escuchen esto. Caín, ¿a cuántos mató? A uno. Y ahora su hijo, su descendiente Lamec, ¿a cuántos mató? A dos. Lamec mató ¿a cuántos? A dos. Nos damos cuenta cómo el pecado trae maldición a nuestras generaciones. Y aparte de eso, orgulloso. Como dice el verso 24, si 7 veces será. O sea, yo soy más grande que Caín. Y así pasa, hermanos. Si el abuelo fue presumido, el hijo es prepotente y el nieto va a salir orgulloso, soberbio, altivo. Por eso luego a veces dice el dicho, él se está peor que sus padres. Es un ejemplo, hermanos, cómo el pecado. Por eso Cristo, hermanos, tiene que venir a nuestra vida y romper la maldición del pecado. Tiene que venir y romper esas ataduras del pecado, hermanos. Solamente Cristo, en Cristo, dice Efesios capítulo 2, vamos a Efesios 2, ya estamos terminando. Efesios capítulo 2. Fíjense cómo dice. En algunas Biblias trae un título arriba, ahí en el 1 arriba, entre el verso 1 y el capítulo 2. ¿Cómo dice su Biblia? La mía dice salvación del pecado. ¿Cómo dice la de usted? Salvos por... Fíjense cómo dice el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En dónde? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dile al que está a tu lado, yo era, hermano, yo era, sí, éramos, ahora somos salvos. El pecado nos va a traer desgracia. Amén, gloria a Dios. Alabado es nuestro Dios, hermanos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos con esta palabra? Que el pecado nos puede traer desgracia. Una desgracia, hermanos, que humanamente no le vamos a poder tener fin. Chequemos las generaciones de Caín. ¿Cómo era Caín? Todos sus hijos eran artesanos, eran profesionales, eran herreros. Dice que de ahí nace Jubal, el de los músicos. Les gustaba el arte, pero ¿sabes qué? No tenían a Dios. No tenían a Dios. Y después regresemos a Génesis 4. Viene una nueva generación. Diga conmigo, nueva generación.
Viene una nueva generación, hermanos. Dice el verso 25: Adán, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se da cuenta? Una generación de un hombre que pecó. ¿Cómo fueron sus generaciones? ¿Cómo fueron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos? ¿Y cómo eran los hijos de Set? Estos hombres que comenzaron a invocar el nombre de Jehová eran los hijos de Set. Una nueva generación. Los hijos de un hombre que probablemente veían al Padre orar, lo veían cantar, lo veían congregarse. Bueno, eso yo me imagino. Hermano, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Tus hijos te ven venir a la iglesia? ¿O eres de los que vayan? Ya ven cómo es el pastor Toño, vayan ustedes. Vayan ustedes, nada más van mis hijos. No, hermano, yo no voy, van mis chavos, van mis hijos. Ellos que vayan. Hermano, tus hijos te tienen que ver. Si en el futuro, hermanos, yo me he preocupado por el futuro de la iglesia. Yo ya me preocupé el año pasado que me enfermé y sentí que me moría. Dije, no, yo no soy eterno. Hay que preparar a los jóvenes. El pastor Toño no va a ser eterno, ni su servidor. ¿Quién se va a levantar? ¿Se va a levantar un Caín en Elim? ¿En Yeshua se va a levantar un Caín? ¿O se va a levantar un Set que va a motivar a la nueva generación, que va a motivar a nuestros hijos? Dice, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Una nueva generación buscando a Dios. Yo me acuerdo mucho del pastor Noé Morales. Yo lo conocí. Yo vine a esta iglesia y me sentaba por allá en algunos eventos y yo lo vi a él. Hoy, gracias a Dios, está la vida del pastor Toño. De él, ¿quién va a seguir? También chiquitos sus niños para que los pongan de pastores. Mínimo 20 años, mínimo. Aquí yo ya veo jóvenes que se están preparando y que sean los nuevos Set, que ellos motiven a la nueva generación, porque en 10 años, hermanos, ahorita ando con un temor, subimos al cerrito y ahorita me ha dado problemas este chamorro, ya se acalambra, en serio, y a veces me da miedo, vaya a estar yo predicando, ay hermano, y empiezan a reprender al diablo cuando no es el diablo, ya el hermano está viejo, ya se está calambrando. Y los jóvenes, ¿estará esta generación en esta iglesia? Vuelvo a preguntar, y no espero que el pastor no diga amén. No, usted tiene prohibido decir amén. ¿Estará esta nueva generación que empiece a invocar el nombre de Jehová? Diga amén, hermano. Jóvenes, digan amén. Porque hoy yo soy invitado y me voy a ir. Y probablemente vengamos. Pero ustedes son la nueva generación que tiene que buscar el nombre de Jehová. Amén. Ponte de pie, hermanos. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, hermanos. Oh santidad que todo lo escudriña, la sangre clama desde el polvo de la tierra. ¿Dónde está tu hermano? Pregunta la justicia, mientras el corazón es una sorda guerra.